El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, dice nuestro Señor: ¿a qué se parece el reino de Dios? A un grano de mostaza que un hombre siembra en su huerto, crece, se hace un arbusto y hasta los pájaros anidan en sus ramas. Una hermosa imagen que la Iglesia ha acogido con gran amor, porque aquí el Señor nos está animando a la confianza en su poder omnipotente. Ciertamente los apóstoles vieron a Jesús, vieron sus milagros, pero todo lo veían en promesas. Id al mundo entero, les dijo, y pobrecitos, no tenían ni para el pasaje. Y estos hombres tenían la misión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y a 2000 años de historia, ¿qué prodigios no se ha visto en el mundo? 12 pescadores y aquí está su obra. Aquí está la obra, la Iglesia, con toda la cultura que ha infundido, con todo el arte, con todos sus santos, con todos sus misioneros, con toda la grandeza de la vida de sus santos que hasta hoy contemplamos. Eso no lo vieron ellos, pero nosotros sí. Nosotros no vimos a Jesucristo ni sus milagros, pero vemos en lo que en icono ahora es la Iglesia, por ejemplo, sus catedrales, sus grandes obras de arte, también los grandes filósofos, teólogos, que han hecho como han dado una explicación razonable de la belleza de la fe. El Papa emérito Benedicto XVI alguna vez dijo: si no existiese el cristianismo, la Iglesia católica, si no existiese, habría que inventarla, porque sin ella nuestro mundo no sería lo que es ahora en toda su bondad. Nosotros mismos aquí en América y aquí en Arequipa, ¿cuánto debemos a la Iglesia en toda nuestra cultura? Ahí está, los mismos nombres de las universidades. ¿A quién se lo debe? Los misioneros son los que traen la cultura aquí a Arequipa y al Perú. Grano de mostaza, ¿no? Y esto, queridos hermanos, que dice aquí Jesús, que es algo pequeño, pero por su naturaleza tiende a crecer y a hacer un bien. O sea, el Evangelio de por sí tiene ese poder. Un aspecto de este poder es la verdad que contiene, o sea, la cultura, la doctrina que encierra, porque el Evangelio no es filosofía, pero contiene una verdad. Y, queridos hermanos, la verdad por sí sola se impone. O sea, la verdad no la podemos callar. La verdad que contiene, la doctrina que enseña, de por sí ya es una luz. Hoy estamos viviendo en algunos aspectos en la sociedad
muchas psicosis. Y esto le pasa a la sociedad, suele pasarle. Nosotros nos desgarramos las vestiduras al recordar aquí el inicio de la evangelización, sobre todo cuando se considera el aspecto cultural, que se dice, ¿cómo es posible que hayan devastado las culturas, hayan oprimido a las culturas que existían aquí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tantos atropellos, matar a tantos indios. Y bueno, tiene un aspecto de verdad, porque ocurren muchos atropellos, ciertamente. Pero ¿quién protesta de la opresión que hicieron los incas a los otros pueblos? Que también los tiranizaban, no digamos de los aztecas. Por eso es historia que el derrumbe final del imperio azteca no lo hacen los españoles. La gran crisis que viven los españoles cuando llegan a México, la viven sobre todo un par de años después que toman México. Porque ciertamente la primera impresión que sufren es de temor ante los españoles, pero con el paso del tiempo, un par de años, se dan cuenta que los españoles son de carne y hueso, tan pecadores y hasta peor que ellos de pecadores. Y no aceptan el dominio español. Y entonces hay turbulencia hasta que echan a los españoles, los aztecas los echan. Pero ahí está, los pueblos que rodeaban a los aztecas, todos esos pueblos que eran de otras, entre comillas, otras culturas, se dan cuenta que si echan a los españoles y vuelven a dominar los aztecas, los otros pueblos se quedan en la ruina. Y entonces se alían con los españoles y finalmente ellos toman México. Los mismos aborígenes tumban finalmente el imperio azteca. Es así, eso es historia. O sea que la cuestión social no es tan sencilla. Pero, como dije, si está mezclado con estas realidades humanas, la evangelización, hay una verdad que conlleva el evangelio. Y la verdad que conlleva, la luz que lleva sus sacramentos, su dogma, sus mandamientos, es lo que razonablemente el hombre está pidiendo. O sea, todo lo que con la enseñanza de la Iglesia es razonable, no es irrazonable. No es irrazonable lo que nos pide. Algo que también aquí hemos escuchado, por ejemplo, en la cuestión del matrimonio, hoy levantan pollas en algunos sectores. Aquí dicen, mujeres, obedezcan a vuestros maridos. Oh, la Iglesia machista, opresora. Aquí yo estoy hablando a cristianos, que los paganos piensen como quieran, pero esto es palabra de Dios. Aquí dice esto. Para un cristiano la obediencia nunca es degradación, no lo es. De alguna manera, dice la Sagrada Escritura, que el Hijo de Dios obedece al Padre. Es decir, la virtud de la obediencia no es degradación. El Hijo de Dios obedece al Padre eterno, y tan Dios es el Padre como el Hijo. Y el Hijo obedece. ¿Cómo es esa obediencia? Aquí no vamos a explicar, pero ahí lo dice. Es decir, la virtud cristiana nunca degrada a nadie. Y de hecho está también que los hijos deben obedecer a sus padres. Y entonces, al obedecer a sus padres, ¿pierden dignidad? Es decir, ahora los hijos cristianos no deben obedecer a sus padres porque eso les hace indignos, les quita su dignidad. San Pablo esto lo dice con mucha claridad. Mujeres, obedezcan a vuestros maridos. ¿En qué sentido lo dice?
en el sentido cristiano de la obediencia. La obediencia cristiana no es someterse a un autócrata, o sea, un padre, un esposo, una autoridad cristiana, no es un autócrata, uno que de sí mismo saca las leyes y dice, a mí me obedeces porque yo lo mando, porque yo soy para ti tu Dios. Eso no. Un cristiano no obedece a ningún ser humano. O sea, en el fondo, el cristiano obedece a Cristo. Por eso, un verdadero esposo cristiano, un verdadero padre cristiano, una verdadera autoridad cristiana nunca se va a separar del modelo, del guía que tiene, que es Cristo es el Padre eterno. O sea, una autoridad tiene como meta manifestar siempre el ser buen pastor, el ser, reflejar la autoridad del Padre eterno. Y eso no es fácil, no es fácil. O sea, un esposo tiene como meta reflejar en su hogar la autoridad, la paternidad de Dios Padre. Ay, si no lo hace, va a dar cuenta, va a dar cuenta. Por eso si San Pablo es lo que dice, entonces, claro, es obvio, ¿cómo no vamos nosotros a someternos a la autoridad de Dios Padre y a quien los refleja y debe reflejarlo? Una esposa que no se someta a la autoridad de Dios Padre, que está reflejada en su esposo, que procura irradiarlo, ay, decimos nosotros, ¿cómo es posible? ¿Ven? Hoy esto, si lo sacamos de contexto, pues suena tiránico, tiránico, que alguien tiene que someterse a un hombre porque lo dice él. No. Y ahí viene, ¿ven? Por eso precisamente hoy se vive una crisis de autoridad, porque la autoridad se saca de sí mismo todo lo que quiere. Y entonces fíjate, es razonable este modo de ser. Por eso qué hermoso es que en un matrimonio, ¿ven? Imaginemos nada más que el papá, el esposo, es un hombre que busca en todo, ¿ven? Irradiar a Dios Padre, toda su bondad, todo su ser buen pastor. Si ambos se han unido por amor y ese hombre procura irradiar toda esa bondad, ¿quién no va a querer obedecer? ¿Quién no va a querer, va a estar pendiente de este padre, de este esposo? Lo sabemos en el común, con el sentido común que tenemos todos en un matrimonio. Cuando el esposo procura ser así, la esposa es dócil, la esposa le secunda, le acompaña, los hijos también. Pero es una tarea muy dura para el que es autoridad. Y no siempre lo va a hacer. Y también no siempre va a obedecer la esposa, porque no es una mujer, no es siempre una santa, no lo va a hacer. Somos de carne y hueso, tenemos nuestras malas pasiones y entonces nos desordenamos. Y es terrible, pero es difícil. Es una tarea. ¿Ven? O sea, es razonable el Evangelio. Por eso, porque es razonable, cuando no se vive el Evangelio hay ruptura. Cuando no nos dejamos llevar de la luz, de la verdad del Evangelio, de sus mandamientos, de lo que Dios nos va dando, necesariamente la sociedad tiene que entrar en ruptura. Es como un hueso que está descoyuntado, un hueso que no encaja en el cuerpo. Tiene que doler. Y tiene que venir problemas. Y hoy estamos viendo, me decía una persona, padre, no da ganas ni de ver ya las noticias. Todo lo que es desgracias y desgracias. ¿Por qué? Fundamentalmente por esto. No vivimos los mandamientos de Dios. ¿Ven? O sea, la doctrina de por sí es razonable. Pero hay otro elemento que es mucho más importante. Aquí cuando dice Jesús, el reino de Dios es como un grano de mostaza. Y esto, queridos hermanos, para nosotros en este tiempo es de lo más importante, de lo más importante.
lo que los apóstoles, ¿ven? Estos hombres no buscan éxito. Estos hombres no buscan el aplauso, tampoco lo rechazan. Lo que buscan con sus vidas, nada más y nada menos, buscan, como San Pedro le dirá finalmente al Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Es decir, San Pedro se sabe querido por Dios, se sabe perdonado y ahora busca serle fiel al Señor, nada más. Buscó él vivir esa su fidelidad a Dios y así se hace un grano de mostaza. Él no vio, sino al final de su vida, la cruz donde le crucifican. Lo mismo el apóstol San Pablo. Lo último que ve es la espada que cae sobre él. Ven así su vida. Pero ahí está el Espíritu Santo. En esas vidas donadas a Dios. Esto es lo que hace falta hoy. Luchar, queridos hermanos, con la gracia de Dios, para que cada uno de nosotros abra su corazón, sea dócil en su vida concreta al plan de Dios sobre cada uno. Así es como el Evangelio penetra en el mundo. Tenemos nosotros 2000 años de historia y modelos de santos. Modelos de santos. Los santos son la realización concreta de la palabra de Dios. No hace poco el Papa ha beatificado a Carlos Acutis, un jovencito, 15 años. ¿Qué hacía él? Nada de llamativo. Es un privilegio también lo que a este joven le ocurre. A sus 7 años hace su primera comunión y ya en ese momento intuye él, es un don de Dios, el valor de la Eucaristía. ¿Por qué a él le da Dios ese instinto, ese anhelo de comulgar? A un niño de 7 años. Pues se lo da a él. ¿Por qué no se lo dio a otro? Pues, ¿por qué no? Punto. Dios a veces hace esto con algunos para iluminarnos. Y él solito, desde sus 7 años, tiene este anhelo de comulgar y ahí es donde va como cargando la batería de su alma para llenarla de esfuerzo, de valor, de amor, de ganas de ser apóstol. A su medida, en sus capacidades, pero ahí está. ¿Qué nos está diciendo con eso este santo? Ahí está su vida, sus 15 años que acaba. Él mismo dirá, no he querido perder mi tiempo en nada, en cosas que no sean útiles. No ha perdido el tiempo. 15 años y ya está en la gloria del cielo. 15 años y acaba su vida feliz. Esto, queridos hermanos, es de lo más urgente para cada uno de nosotros. Si vemos mucho mal en torno nuestro, sepamos que la verdad del Evangelio por sí sola es capaz de guiar al mundo. Es la luz, como la luz que nos brilla, eso es el Evangelio. Tiene capacidad de transformar la sociedad. Pero sobre todo, eso será posible, y esto es la tarea para nosotros, si cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que escuchamos, estamos viendo por la tele, procuramos, con la misericordia de Dios que se manifieste en nosotros, abrirnos cada uno a esa fuerza del Evangelio, a ese amor del Evangelio. Ahí está, ahí nos hacemos granos de mostaza y hacemos crecer, enraizar el Evangelio en este mundo, hacer a Dios presente en este mundo. Solo así, no hay otra manera. No basta la cultura, no basta la doctrina. Solo cuando hay corazones abiertos, como Carlo Acutis, de una manera tan maravillosa ha hecho su vida Dios de este santito. Solo así,
Solo así, queridos hermanos. De otra manera es cuento chino. Es esperar en lo que no tenemos, o sea, esperar una locura. No va a haber transformación. Lo que hizo San Pedro, lo que hizo San Pablo. ¿Bien? Ahí está. Acabaron sus vidas mártires, con un fracaso humano. Pero 2000 años de historia nos demuestra ese era el camino. Ellos fueron fieles a Dios, lo amaron con todo su ser. Esto es lo que transforma, queridos hermanos, nuestra vida y lo que transforma también la sociedad. Así se transforma de veras para el Señor. Que la Virgen, nuestra Madre, el Señor de los milagros, queridos hermanos, este icono tan maravilloso. Ahí está nuevamente, Él nos dice. ¿Bien? Sin un muro de barro y sostiene la fe de tantos y tantos. Eso es Jesús. Eso es Jesús, queridos hermanos. Ese misterio de Dios, la acción de Dios es tan misteriosa, tan misteriosa. Ahí está. No está de otra manera el poder de la Iglesia, el poder del cristiano en este mundo. Está en Él, en dejar que Él entre en nuestras vidas. Nada más, queridos hermanos.